Saludos amigos, saludos hermanos, saludos a todos los que nos siguen y a todas las que nos siguen a través de este importante programa, Señales de los Tiempos. Y digo importante porque la palabra de Dios siempre es importante. Es viva y eficaz, Hebreos 4:12 así lo dice. Es más cortante que una espada de dos filos y que ojalá penetre hasta partir el alma de nuestros hermanos y amigos que están pendientes de este programa. Saludos al pastor Tony Colette, que cada día lo miro más joven, más renovado, como dice el Salmo 103, ¿verdad? Rejuvenecido como el águila. Pastor, muy buenas, Alabado pastor. sea el Señor. Gracias, Señor. Bueno, eh, mis queridos hermanos, hermanas, allá en la tierra de YouTube, de la radio, donde nos van a estar escuchando, algunos viéndonos. Qué alegría de volver aquí. Estamos en el tercer capítulo de este Mateo, no, perdón, tercer programa Programa. de Sí. Mateo 24, ¿no? Van tres. Van tres, este es el tercero, ¿no? El tercer. Y seguimos, aunque vamos lento, pero seguro, para que Amén. le sacamos todo el sabor de esta palabra de Dios tan increíble como Mateo 24. Y estamos ahorita en tiempos especiales, muy especiales. Están pasando muchas situaciones en el mundo, cumpliéndose profecías. No sé si han escuchado de los últimos 10 mandamientos que están saliendo por ahí, una adoración a una vaca, igual que cuando los hijos de Israel empezaron a adorar la vaca y Una vaca Moisés roja. propio. Exactamente. Entonces estamos viendo cumplimientos y tenemos que estar despiertos, despiertos para saber, en guardia, para no ser engañados y no ser llevados por donde no queremos ser llevados, porque sabemos la palabra y vamos a pararnos firmes. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén, pastor. Amén. Y creo Cualquiera. que nos quedamos, Sí, pastor, sí. fuimos hasta el Antes, verso 13, ¿verdad? pastor, antes de continuar con Mateo 24, algunas personas preguntan, ¿por qué no comenzaron con el Génesis? ¿Por qué no comenzaron hablando de la creación? Si es que nosotros decidimos, pastor, usted y yo, hablar meramente de la venida de Jesucristo y de los acontecimientos que alistan a la iglesia, que advierten a la iglesia, que preparan a la iglesia para que estemos en coinonía, en sintonía con los tiempos que estamos viviendo y que sepamos de una vez por todas, pastor, que nosotros tenemos que predicar a partir de esto para alertar. Es un chofar de alerta a fin de que nosotros nos paremos en la tierra y que digamos, bueno, estos son los tiempos, ¿para qué buscar o esperar más tiempos? Estos son los tiempos. Entonces, por eso comenzamos a la altura de Mateo capítulo 24 y como usted dijo, estamos a la altura ya discernimos un poco el capítulo 14, Pastor Tony, Ujú. ¿verdad? Capítulo 24. Perdón, el versículo El 14. verso 14. El Sí, verso sí, 14. señor. Sí, Sí, señor. Sí. corroboramos. Bueno, Mateo también 24. hay que tomar en cuenta el nombre señales de los tiempos. Estamos hablando de estos tiempos. ¿Cuáles son estos tiempos? Son tiempos especiales. Por eso empezamos con Mateo 24. Pero estamos abiertos a todos los que nos escuchan, que nos ven, que nos manden qué quieren ellos que discutamos. Ahora, esto de Mateo 24 es bien importante, la escatología. Vamos a quedarnos más o menos en escatología. ¿Por qué? Porque son tiempos que se están cumpliendo muchas cosas que fueron escritas miles de años. Y tenemos que estar alerta, pero eso no nos cierra de ir profundamente en otros temas bíblicos, ¿no? Entonces, amén. Así es, pastor. De hecho,
el nombre de este programa es escatológico también, ¿verdad? Y, y bueno, lo interesante e importante de esto es que queremos compartir con nuestros oyentes y que ustedes también, siempre yo pido sugerencias, ¿verdad? Muchas gracias por las sugerencias. Y le entramos, pastor, el Vamos a ver. 14, el versículo 14 del capítulo 24 dice, y será pronosticado, predicado, perdón, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ahí cierra Jesucristo con una respuesta que los discípulos la esperaban desde el versículo 1 del capítulo 24. Estaban como a la expectativa. Hasta entonces vendrá el fin. Amén. Vimos algunas señales y eso, pero entonces dice, aquí empieza el fin, ¿no? Ok. Esto, bueno, aquí yo escribí una pequeña nota. Aquí en el versículo 15, perdón, nos da una señal para que podamos saber en qué lugar estamos en el mapa profético. Recuérdense que la profecía está regada por toda la Biblia, por toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hay algunos partes de la Biblia que son más escatológicos, ¿no? Como aquí Mateo 24, que fueron las palabras de Jesús. Jesús no lo puso todo en contexto bien clarito para que entendiéramos lo que vamos a estar viendo, que lo estamos viendo, ¿no? En otras partes de la Biblia, por lo menos Daniel nos da específicamente qué va a estar pasando en cada uno, pero esto es para que empecemos. Entonces empezamos ahorita el mapa en cierta forma. Aquí vamos. Pastor, dele. Ok, pastor, pastor Tony, pero la gente se pregunta, entonces dice Jesucristo, vendrá el fin. ¿El fin de qué? Pastor, por favor, pastor Tony, explíquenos, ¿el fin de qué? Ok, De la humanidad, del mundo, el fin de la tierra, el fin de los problemas, o el fin del capitalismo, del leninismo, del marxismo, del comunismo. cuando venga Jesús la segunda vez, como dijimos creo que en el último programa, vino primero como el siervo. Vivió una vida sin pecado, cumplió todos los mandamientos en él, pero murió como el peor de los pecadores. Y nos podríamos extender en esto. Pero la segunda venida, el fin, la segunda venida, el fin, eso es a donde oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que empieza. Cuando venga Jesús, como lo dije anteriormente, ahora viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, a tomar, a deshacerse de la maldad mundial y venir su reino a donde se va a hacer la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra, y va a ser con vara de hierro. Amén. ¿Entiendes? Va a venir con vara de hierro, ¿no? Todavía, ya me voy a adelantar un poco, algunos reinos de la tierra se le va a alargar un poquito de su vida, pero bajo la vara de Dios Todopoderoso y sus hijos, ¿no? Que estaremos aquí en la tierra. Amén, ¿Se aclaró pastor. un poquito? Sí, ese Ajá. es el fin entonces. Ese es el fin de las cosas como han estado. Amén. ¿Entiendes? Ahí está, Ya no es ahí el está más claro, tiempo a pastor donde Tony. todos vamos a estar haciendo lo que nos da la gana, sino vamos a Ajá. hacer la voluntad del La Padre. voluntad. Amén. Amén.
Sí, ese porque la gente se pregunta mucho, ¿el fin de qué? Entonces, Jesucristo viene a implantar su reino con los que aceptaron su reino en esta tierra. Con lo que lo aceptaron a él Sí. como Rey de Reyes, Señor de Señores, y ya me está haciendo adelantarme un poquito. Y las personas que quizás no tomaron esa famosa marca de la bestia, ¿no? Ujú. Reino que no escucharon bien su palabra y eso, y se le está dando unos 1000 años a donde ellos puedan vivir aquí bajo, bajo el reino de Dios y sus hijos que van a ser en ese tiempo los que vamos a tener la mira en este tiempo y estar seguro de que todo va con justicia, con amor hacia Él. Pero va a haber una gran diferencia. Los hijos que lo aceptaron y están con Él, vamos a vivir en la ciudad que todo ojo podrá ver, la ciudad de oro, y ahí no entrará nada que no sean sus hijos, ah, ah, los hijos de Dios que fueron salvos, lavados, por eso tenemos ropas limpias, porque fuimos lavados con la sangre del justo. Amén, pastor. Ahora, entramos al versículo 15 y nos dice, por tanto, cuando veréis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que está en el lugar santo, que lee, entienda, El que lea entienda exactamente. el que lee, entienda. Daniel 11:31 cita, y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 9:27. Y por una semana confirmará el pecado con muchos, El el pacto pacto. con muchos, perdón. Voy a leer de nuevo. Y por una semana confirmarán el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto específicamente, Pastor Tony, si no estoy equivocado, es la brújula, el reloj de Israel, porque Israel es nuestro reloj, es nuestra brújula. Sí, eso en verdad es el cumplimiento de las 70 semanas que está, bueno, la especifica bien en Daniel, pero en verdad son las 70 semanas de Jeremías, ¿no? Entonces, um, vamos a esperar para meternos en detalles cuando estemos en el libro de Daniel, que es bien interesante. Por eso es que Jesús nos va, mira, el que lea entienda, el que lea, lee Daniel, entiende Daniel, entiende, porque ahí y Daniel fueron como 70 años antes de Cristo. De hecho, en Daniel 9 profetiza exactamente el año que nuestro Señor Jesús fue crucificado. Cuando hacemos la cuenta, uno dice, wow, va directamente al año que Jesús, y esto estamos hablando de 500, sí, como 500 años antes de Cristo, que fue esta Sí, profecía. claro, No, perdón, como 800 años antes de Cristo. Ok, y hay que perdón. Unos años. Ujú, aclarar, pastor, ujú. que son tan perfectos estos números porque no habló Daniel, habló Dios por medio de Daniel, que es otra cosa, Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces Daniel solo fue el parlante, Ujú. el primero de lo que Dios le decía que tenía que decir. Amen, amen, Entonces, ¿por qué son perfectas las edades, las eras y los tiempos? Porque realmente la Biblia dice, no habla Dios sino es por medio de los profetas. amen. Entonces, estaba hablando Dios por medio de la boca de Daniel. Entonces, Así es. deben de ser tiempos perfectos, son tiempos perfectos. Sí, señor. Y aquí habla de palabras, Pastor Tony, que es necesario que usted
eh, pueda discernirnos, explicarnos estas palabras. Por ejemplo, dice, En Daniel 11:31, eh, ¿verdad? Eso le iba a explicar también, sí. sí, estamos hablando de la palabra abominación. Ujú. La ¿Qué es abominación abominación? desolada. Ok, perdón. Sí, Ok, en el templo de los judíos, el templo, bueno, en este caso era el segundo templo porque el primero fue destruido por las fuerzas de Nabucodonosor, como se había profetizado los profetas de parte de Dios. El pueblo judío no quería escuchar, casi matan a los profetas, como dice la Biblia, como Jesús dijo, porque Dios le está diciendo, ustedes se han apartado de mi ley, se han ido por otro camino, y por eso viene juicio de Babilonia, van a tomarlo, tome el yugo del rey de Babilonia, porque él viene como castigo y ustedes van a ser esparcidos, porque Dios por muchos años estuvo mandando profetas, tratando que ellos cambiaran, pero querían seguir por sus caminos. En otras palabras, en la Biblia habla que le echaban agua al vino, o sea, tomaban, ya no habían juicios correctos. Suena como hoy en día, ¿no? Todo era de acuerdo a cuánta dinero tenías y podías hacer para tú salir libre cuando eras en verdad el ladrón, pero si metías preso a los pobres pequeños, ¿no? Y por todo eso que suena mucho al mundo de hoy en día, ¿no? Entonces, vino esos juicios y Daniel, cuando estamos hablando ahorita de Daniel, está explicando una cosa muy importante. La abominación desoladora en el templo había lo que era the Holy of Holies, lo más santo, que era a donde estaba el arca de la la preposición y presencia. todas esas cosas. Entonces, el anticristo, está hablando que el anticristo va a poner la abominación desoladora, él se va a sentar en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y lo más fuerte de todo, que la mayoría del mundo lo va a seguir. Van a decir, ¿cómo quién se puede levantar en contra de este que tiene señales? Va a haber un falso profeta. No nos vamos a meter mucho en eso. Pero miren, hoy en día lo que ha pasado. Tenemos señales, todo el mundo, la Biblia nos sigue diciendo siempre, no temáis, no temáis. ¿Por qué? Porque el diablo usa ese vehículo de temor, hacernos temar y puede hacer lo que quiera con nosotros. Por eso es que nosotros, cristianos, necesitamos saber la palabra de Dios, estar firme y no ser guiados por engaño, que es el tiempo que vamos a estar viendo y estamos viendo hoy en día. Dígale, pastor. ¿Le contesté o Así, no le pastor. contesté en verdad lo que me está diciendo? Sí, la abominación es usurpación, lo podemos denominar como un hurto, un robo, eh, Sí, señor. ese, ¿cómo se llama? Profanar también. Profanar, perfecto. Ujú. Ok. Exactamente. Y El diablo va a profanar, o sea, el anticristo va a profanar el templo porque él va a tomar que le den a él la honra como Dios, que él es Dios. Y lo así es, triste es que pastor. la mayoría del mundo lo va a hacer. Ajá. Y la gente, Dios nos está ordenando, nos está exhortando a que leamos, a que escudriñemos, para que podamos indagar, investigar, preguntar, auscultar acerca de los últimos tiempos que le fue dado a Daniel Sí, señor. como un precursor del Evangelio, ¿verdad? Precursor porque antes de los evangelistas él habló a través de antes de los 4 evangelios él habló y hablaron los profetas, como dijo usted, el profeta Isaías,
Y todo esto, Pastor Tony, viene a alertarnos a nosotros, ¿verdad? Esto de Daniel 11:31, y se levantarán brazos de su parte. Está ¿Qué hablando del son? anticristo. ¿Quiénes son esos brazos? ¿El anticristo Sí, es el o la bestia? anticristo. Una cosa que tenemos que entender, en Daniel nos habla de muchas guerras. Vamos a tener, en este tiempo van a venir muchas guerras. La estamos viendo el, o sea, todo no va a ser fácil y van a haber muchas guerras, incertidumbre. Eh, de hecho, ahorita escuchamos muchos tambores de guerra, Ujú. muchos tambores. Si estás escuchando y estás viendo, ves que estamos en tiempos muy peligrosos. Claro, para alguien que conoce a Dios y sabe a dónde está parado, ¿entiendes? Está viendo y él sabe. ¿Ves? Pero si no sabes el temor que vamos a hacer, ¿no? Y entonces, eh, eh, una de las señales más grandes a donde sabemos quién es el anticristo es cuando va, surpa el templo, que de hecho le van a abrir las puertas, ¿no? Y él se va a sentar ahí en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora, como dijo el pastor Rigoberto, insultar el puesto de Dios. Sí, estamos hablando también de el santuario de la fortaleza, es el santuario de Jesucristo, Sí, es de el Dios. lugar santo de Dios. Sí. Ujú. Sí, y quitarán el continuo sacrificios y pondrán la abominación desoladora. El continuo sacrificio, podemos decir, son el abolir 10 mandamientos y poner 10 mandamientos de hombre. ¿O es Bueno, otra cosa, pastor? bueno, el continuo, ok, desde 70 años después de Cristo, el continuo sacrificio ha parado. ¿Por qué no ha parado? Porque no hay templo y no está, como es la silla de Dios, o sea, el arca de preposición y todos los otros utensilios a donde el sumo sacerdote iba cada año a orar por la gente, el pueblo. Claro, esto ha cambiado porque en verdad el Jesús es la consumación de todo eso y no nos vamos a meter en eso de todo eso porque Él murió una sola vez por todo. Él tomó su puesto, ¿no? El diablo va a venir y Entonces, tratar de insurparlo. Pero al parecer, por eso es que dicen muchos creen que el templo, que por cierto ya se está hablando, va a estar puesto y los judíos van a empezar otra vez a hacer el continuo sacrificio. Al parecer, ahora pueden ser otras cosas también, pero eso va a parar y él se va a sentar y va a decir, ok, yo soy el que voy a tomar toda la gloria porque yo soy el Dios y va a hacer señales y prodigios. Recuérdense, no vean tantos señales y prodigios, ¿no? Vean la palabra, porque el diablo y sus secuaces van a hacer señales y prodigios engañosos. Ujú. el continuo sacrificio, pastor, algunos predicadores hablan, porque dice quitarán el continuo sacrificio. Ellos consideran que también ya no van a permitir predicar el evangelio, ya no van a permitir y van a decir eso de creer en Cristo ya no existe. El continuo sacrificio tal vez sea prohibir en todas las naciones que se lea la Biblia, esconder las Biblias, el que estemos congregados podía ser también el que quiten el continuo sacrificio, el que nos unamos como hermanos a orar, el que nos prohíban y nos digan
si son cristianos, ustedes tienen que negar que son cristianos, porque ya está a quien tenemos que adorar, que es el anticristo. Ese también será el continuo sacrificio, porque Vamos a decir que es permanentemente parte de todo. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Con este temor que hace poco pasó de una enfermedad que todos sabemos y no me voy a poner a mencionarla, pero todo el mundo, ¡ay! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos ir allá porque hay mucha gente, ¿no? Entonces, una cosa, o creemos en la palabra de Dios o no creemos. Jesús dijo que prefiere que seamos fríos o calientes, ¿no? no ¿En qué tibio. vas a creer? ¿A dónde vas a correr primero? ¿Entiendes? A donde tú corres primero es a donde tú tienes tu fe y todo. ¿Entiendes? Muchos pararon de predicar en las iglesias y todo por internet, porque es que no podemos. O sea, entonces la palabra de Dios la echamos por el balde. Ahí dice que, que Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará, pero en ese momento parece que sí nos desamparó. Y cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará, no dice quizás morará, o si sí o si no, no, morará bajo la sombra del Omnipotente. O creemos o no creemos, o somos fríos o calientes, pero no tibios, por favor. ¿Entiendes? Entonces, sí, vamos a ser probados. La iglesia va a ser probada y por eso vamos a pasar por esos tiempos y tenemos que aprender a ser firmes con el Señor, a creerlo. ¿Entiendes? En resumen, Pastor Tony, la palabra se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo. Ahorita pasamos Usted por una sentirá, prueba muy fuerte y tenemos que ver y preguntarnos a nosotros mismos, yo en verdad creí más el poder del sí, enemigo o el poder del Señor. Y eso nos puede ayudar a decir, ¿saben qué? sí, Yo me voy a empapar de la palabra y no voy a dejar de creer. Y usted va a ver una cosa, el Señor es el Señor de señores y Rey. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, Él nunca nos va a fallar. Ahora, cuidado cómo nosotros ponemos la palabra fallar. No es a nuestra pequeña mente, sino cuando tú ves que Él está y Él va a estar. Hay un verso en la Biblia que dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, nosotros podemos ser infieles, pero Él no. ¿Entiendes? Entonces, si ponemos nuestra fe en Él, nos va a ayudar a pasar. Y eso es lo que necesitamos. Ese es el gran mensaje de Mateo 24. Cree en la palabra, agárrate de Él, agárrate de la palabra de Dios y no flaquees, no mires abajo, no mires al mundo por tu salvación, mira la palabra de Dios, tu salvación. amén, Pastor. Ha sido un honor haber compartido con usted en este programa y yo sé que hay mucho tiempo, nuestro tiempo también es corto porque tenemos otros compromisos en la iglesia hoy, Pastor, Sí, de Señor. predicar la bendita palabra y ha sido un honor saludar en este tercer programa a nuestros amables seguidores, ¿verdad? Nuestros Amén. hermanos y hermanas y a mantenerse firme en la fe, Pastor Tony, para despedirnos. Amén. Que Dios los bendiga. Los amamos todos. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, hago una pequeña oración aquí, Señor, que tú nos ayudes a fortalecernos en tu palabra, Señor, a no temer las acechanzas del enemigo, porque nosotros somos hijos y tú nos has prometido que siempre estarás con nosotros y que nunca nos vas a desamparar. Amén. Amén, Pastor. Que Dios los bendiga.